tardes, con ustedes Manuel Fernández. Esta tarde quiero hablar del Yemen y de los hutíes, que últimamente están con frecuencia en las noticias. ¿Quiénes son los hutíes? Bien, en principio son un movimiento político. Es un partido que se llama Ansar Allah, que surgió a principios del siglo XXI como partido de oposición al dictador de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Saleh era presidente de Yemen desde 1990, pero antes de 1990 ya era presidente de Yemen del Norte, puesto que la República de Yemen surgió de la unificación de Yemen del Norte y Yemen del Sur. Es decir, estuvo en el poder más de 30 años. El régimen de Saleh era un régimen corrupto, muy corrupto. Estaba basado en el nepotismo. Todos los cargos de responsabilidad los tenían miembros de su familia. Y en el segundo escalón de la administración, todos eran miembros de su tribu, porque Yemen es un país donde la identidad tribal ha sobrevivido y está bastante viva. Justo al norte de Yemen está la provincia de Sahara. Yemen, un país bastante pobre, es el más pobre de los países de la península arábiga. No tiene gas natural ni petróleo. Y si a la pobreza unimos el nepotismo y la corrupción, pues el resultado es catastrófico. Pero la provincia de Sahara resulta que es la más pobre del Yemen. La provincia hace frontera con Arabia Saudí. Entonces, el movimiento Ansar Allah era un movimiento de oposición a la dictadura, que pedía el fin de la corrupción, que pedía desarrollo económico para la provincia, oportunidades de trabajo. Y en política exterior, opuesto a los vínculos estrechos que el Yemen mantenía con Arabia Saudí. ¿Esto por qué razón? Bien, sabemos que los musulmanes están divididos en dos grandes tendencias: el sunismo y el chiismo. El Islam es una religión que tiene una gran unidad. Todos los musulmanes rezan 5 veces al día. La ciudad santa de todos los musulmanes es Meca. Todos ayunan en el mes de Ramadán. Todos practican la limosna. Todos creen en la unidad de Dios. Las diferencias entre chiíes y suníes son más bien diferencias políticas que teológicas. Los suníes piensan que el jefe de la comunidad, los jefes políticos y espirituales de la comunidad, deben ser elegidos entre los mejores musulmanes. Los chiíes piensan que este
derecho de liderar la comunidad musulmana corresponde a los descendientes de la hija del profeta Fatima y su esposo Ali. En la práctica, la diferencia más llamativa es que el imán, el jefe de la comunidad, en el Islam suní es uno más, un miembro de la comunidad. El hecho de ser imán no le imprime carácter, no le confiere un estatus diferente. Pero entre los chiíes se considera que el imán tiene una dosis extra de gracia divina. En Irán se considera al imán infalible. Sin embargo, los chiíes de Yemen no tienen las mismas creencias que los iraníes. Pertenecen a una tradición que se remonta a un bisnieto de Ali, Said ben Ali, que era un estudioso del Corán y ha dado nombre a la escuela jurídica que fundó. Said ben Ali se rebeló contra el califa Omeya, al que consideraba un usurpador, un tirano, y murió en combate. Entonces de ahí los saidíes han tomado una creencia que es que rebelarse contra el poder injusto, no solamente es un derecho de los musulmanes, sino una obligación. El saidí considera pecaminoso el permanecer pasivo en una situación de opresión y de conculcación de sus derechos. Por otra parte, no considera que el imán sea infalible, como ocurre en Irán y como ocurre entre los católicos, ¿verdad? Donde el Papa, cuando habla es cátedra, no puede equivocarse. Habla por inspiración divina. Los saidíes dicen que el imán bien está rectamente guiado, pero no es infalible, puede equivocarse. Por otra parte, en Yemen, los chiíes saidíes son una minoría de la población, una minoría grande y significativa, el 35-40%. Y ellos no aspiran a reproducir el modelo iraní y crear allí un estado teocrático. El saidismo es de todas las corrientes del chiismo la más próxima a los suníes y históricamente es muy tolerante con la escuela Shaifi, que es la escuela jurídica suní de Yemen. Pues en este movimiento político, Ansar Allah, los saidíes chiíes son mayoría, pero también hay suníes. Es decir, no es un movimiento religioso, ni sus objetivos son implantar una determinada visión del Islam. Sin embargo, considera enemigos a los hanbalíes. Esta es la escuela jurídica que es oficial en Arabia Saudí, que es la más rigurosa
la más estricta y la más intolerante. Entonces, los grupos más extremistas, por todos conocidos, el Estado Islámico, Al-Qaeda, el Al-Nusra, todos estos son grupos suníes que tienen su origen en el hanbalismo y en Arabia Saudí. Sin embargo, en la zona fronteriza con la provincia de Saada, en Arabia Saudí, la población es chií, saidí y pertenece en gran parte a la tribu Huti. Por lo que el movimiento político Hutí desde un principio se extendió a ambos lados de la frontera, principalmente en Yemen, pero también en la zona fronteriza de Arabia Saudí. Bien, el dictador Ali Abdullah Saleh en el año 2004 ilegalizó a Ansar Allah, los acusó de querer derrocarlo por la fuerza, de fundar escuelas sin licencia para enseñar la doctrina saidí y puso precio a la cabeza del líder de Ansar Allah, Hussein Badreddin al-Houthi, que resultó muerto a manos de las tropas del gobierno junto con muchos de sus seguidores. Y desde entonces se le considera un mártir. Estos hechos en el año 2004 dieron lugar a la insurrección Houthi. Los partidarios de Hussein Badreddin al-Houthi tomaron las armas y empezaron una guerrilla, al principio de baja intensidad, contra el gobierno de Yemen. Así continuaron las cosas hasta 2011. En 2011, muy lejos de Yemen, en Túnez, hubo un movimiento popular que derrocó al dictador Ben Ali, que no se diferenciaba mucho de Ali Abdullah Saleh. Era un tipo muy dado al nepotismo, a la corrupción, al autoritarismo. Y esto originó una ola de protestas en Yemen, pero también en Egipto, en otros países árabes que vivían situaciones parecidas. Esto fue conocido como la Primavera Árabe. Por supuesto, Ansar Allah se sumó a este movimiento junto con otras muchas fuerzas políticas. Después de muchas manifestaciones, muchas presiones, Ali Abdullah Saleh aceptó dimitir, cederle el poder a su vicepresidente, Al-Hadi, a cambio de inmunidad judicial, de no ser perseguido por los delitos que hubiera podido cometer durante su periodo como presidente. Los hutíes pues no vieron con buenos ojos este acuerdo y continuaron la presión sobre el gobierno de Al-Hadi y fueron reforzando sus posiciones en la provincia de Saada y en otras provincias vecinas. En 2014, finalmente,
aprovechando una decisión muy impopular de Al-Hadi de retirar las subvenciones al combustible, entraron en Sanaa y se hicieron con el control de la ciudad. No derrocaron a Al-Hadi, pero este último se sentía rehén de los hutíes y abandonó Sanaa. Se trasladó a Adén, un importante puerto en el sur, y dijo que era allí donde estaba ahora la capital de Yemen y que él era el gobernante legítimo. Bien, entonces fue cuando empezó la guerra civil yemení. El Hadi tenía muy poco apoyo interno y no habría durado mucho tiempo, entre otras cosas porque gran parte del ejército de Yemen se había pasado al bando de los hutíes. Entonces solicitó ayuda a Arabia Saudí y hubo una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que está formado por Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, por los países petroleros, los países ricos del Golfo, que además recibieron apoyo de Jordania, de Marruecos, de las monarquías árabes. La intervención saudí del Consejo de Cooperación del Golfo en la guerra civil de Yemen agravó notablemente el conflicto. Se produjeron bombardeos aéreos que fueron condenados en numerosas ocasiones por la ONU por su carácter indiscriminado. Hizo que el apoyo de Estados Unidos y de el Reino Unido, que es la antigua potencia colonial en Yemen, a los saudíes y sus aliados, pues no fuese demasiado abierto ni demasiado regular en el tiempo. El ejército saudí, que contaba con superioridad aérea y que contaba con muchísimo material moderno, entre ellos los tanques americanos Abrams, sufrió una serie de reveses a manos de los hutíes. En concreto, unos 20 Abrams fueron destruidos en combate, además de bastantes helicópteros Apache y algunos cazas F-16. No pudieron doblegar a los hutíes, que a día de hoy continúan ocupando la parte noroeste del país. El problema fue que en la guerra civil, aprovechando el desorden y la confusión, Al-Qaeda en la península arábiga aprovechó para hacerse con el control de algunos territorios y sigue teniendo presencia en ellos a día de hoy. Se dice que los hutíes son una marioneta de Irán. Esto no es cierto. En primer lugar, ya hemos dicho las grandes diferencias ideológicas que existen entre los llamados chiíes duodecimanos, los mayoritarios en Irán, y los saidíes. Y en segundo lugar, Ansar Allah está integrado también por bastantes suníes. Los hutíes reciben apoyo y reciben ayuda de Irán, pero tienen su propia política y son autónomos. De todas formas,
como iba diciendo, en 2023 Irán y Arabia Saudí, que estaban en pésimos términos, decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas y este acuerdo se firmó con la mediación china, que China eh, se apuntó un éxito diplomático con este acercamiento entre saudíes e iraníes. A partir de ahí disminuyó la crudeza, la gravedad de la guerra civil, pero ocurrió algo nuevo. Empezó el conflicto de Gaza entre Israel y Hamas. El partido Ansar Allah es anti-sionista. Es enemigo de Israel y gran defensor de los palestinos, a pesar de que Palestina le queda muy lejos. Y entonces empezaron a intervenir en el conflicto entre Israel y Hamas, atacando Israel con misiles en más de una ocasión. Más grave aún, el único puerto israelí en el Mar Rojo, Eilat, para acceder a él desde el Océano Índico hay que pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, que está bajo control hutí. Entonces los hutíes empezaron a atacar barcos israelíes o barcos con destino a Israel o barcos que apoyasen a Israel de algún modo para presionar a favor de una tregua en Gaza y de que terminase el bloqueo de la franja que impedía la llegada de suministros y de servicios esenciales como agua y electricidad a los palestinos. Bueno, los hutíes capturaron un par de barcos, hundieron otro par y causaron daños a bastantes. No solo tuvieron que enfrentarse a Israel, sino también a Europa. Muchos países europeos, empezando por Inglaterra, Francia, pero también Grecia, Dinamarca, Alemania, mandaron fuerzas navales a Bab el-Mandeb para mantener el estrecho abierto a la navegación. Sin embargo, los hutíes se hicieron con el éxito porque, por un lado, bloquearon efectivamente el puerto de Eilat, que disminuyó muchísimo su actividad. Por otro, hicieron que más o menos la mitad del tráfico que normalmente iba por Bab el-Mandeb y por el Mar Rojo decidiera dar la vuelta a África con un gasto mucho mayor de combustible. Y las primas de seguros de los barcos que sí seguían navegando por el Mar Rojo se dispararon, se encarecieron considerablemente, con lo cual ocasionaron un gran perjuicio, no solamente a Israel, sino a los países europeos también, en menor medida a Estados Unidos. Solamente una ínfima parte de los buques que navegan por esas aguas son norteamericanos. Y bueno, Biden
intervino en diversas ocasiones contra los hutíes. Envió barcos, envió aviones, los atacó con misiles, con muy poco éxito. Ahora parece que Trump, pues, está haciendo lo mismo. Está atacando regularmente a los hutíes. Y en las primeras 3 semanas, los ataques americanos costaron unos 1.000 millones de dólares, porque emplean material muy avanzado, muy caro, con muy poca efectividad. Yemen es un país muy pobre, muy poco urbanizado, que lleva siendo bombardeado, como hemos visto, más de 20 años, y donde no hay objetivos que valgan el dinero de lo que cuesta el misil que los tiene que destruir. Y lo que hay de valor pues está muy bien escondido. Yemen es un país muy montañoso, donde hay mucho espacio en el que ocultar y esconder lo que pueda tener algún valor. Entonces es imposible vencer a los hutíes con ataques aéreos y ataques de misiles. ¿Cuál es la única alternativa? Pues un desembarco, hacer intervenir fuerzas de tierra, marines, pero el ejército liderado por Arabia Saudí, el ejército del Consejo de Cooperación del Golfo, estuvo combatiendo durante muchos años contra los hutíes y llegó a tener unos 150.000 hombres entre los saudíes, emiratíes y yemeníes fieles al Hadi, y no consiguió decidir la guerra civil de Yemen a su favor. Entonces es un conflicto que en realidad Estados Unidos lo que hace ahí es defender los intereses de Israel, porque esa causa de la insistencia de Netanyahu en continuar la operación en Gaza y continuar los bombardeos de Gaza, que a Israel se le ha abierto este frente. Y sí, en un país como Yemen, Estados Unidos está desbordado, no puede restablecer la libre navegación en Bab el Mandeb, eso enfrentándose a unos milicianos, sí, muy acostumbrados a luchar y muy buenos conocedores del terreno. ¿Qué ocurriría si la situación que hay de tensión en el Golfo Pérsico derivase en una guerra abierta contra Irán, que tiene mucha más población que Yemen y muchos más medios de combate? Mejor no imaginarlo. Y rezar para que la tensión que se vive en el Golfo Pérsico entre
Irán, Yemen, Israel, Estados Unidos, no nos conduzca a la Tercera Guerra Mundial. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Si les ha gustado el vídeo, les agradezco que le den al botón me gusta. Y si no están suscritos a mi canal, que lo hagan. Muchas gracias.